Esta es la historia de Huitica, la reina de los leones. Huitica era una niña que quería ir a la escuela. Una escuela a la que sí que iban otros niños y otras niñas. Pero Huitica no podía ir. La escuela a la que quería ir Huitica tampoco era como las escuelas que conocemos. Era una choza con un techo hecho con helechos. A esa escuela iban los niños y las niñas, pero Huitica en cambio tenía que ir al manantial, a por agua. Al manantial. Huitica caminaba 5 horas todos los días para ir a por agua. ¿5 horas? ¡Por la selva! ¡Donde habitan los leones! A Huitica le da mucho miedo los leones. En realidad nunca ha visto uno, pero el abuelo Musa le ha contado historias de leones que cazan hombres y de hombres que cazan leones. Pero no tengas miedo. Esto te protegerá, le dijo un día el abuelo Musa, y le dio una semilla de ceiba con un símbolo de protección pintado en medio, un amuleto. Desde entonces, Huitica siempre lo aprieta contra su pecho cuando cruza la selva y dice: gran león, aléjate de mi corazón. Gran león, aléjate de mi corazón. La mamá de Huitica, Mati, vende frutas en el mercado. Tiene un puesto de madera. También se levanta muy temprano, como cuando Huitica va a por agua al pozo. Algún día, mi tesoro, algún día podrás ir a la escuela, le dice Mati a Huitica. Pero Huitica no se lo cree. Sabe muy bien que desde que su papá, Aquela, fue a reunirse con sus antepasados, Huitica tiene que cuidar de sus hermanas y de sus hermanos para que su mamá pueda vender fruta en el mercado. Huitica tiene que ir 2 veces al día a por agua al manantial. Claro, el agua del pueblo no es buena para los niños y las niñas. Huitica avanza y avanza con el amuleto en el cuello, apretado al pecho y repitiendo: gran león, aléjate de mi corazón. Gran león, aléjate de mi corazón. Gran león. Y de pronto divisa en el horizonte una montaña de arena que parece que tiembla. ¡Es un león! Pero, a diferencia de los de las historias del abuelo Musa, a este le falta la corona de fuego alrededor de la cabeza. Así que debe ser una leona. La leona parece herida. Uno de los cazadores con rifle le ha hecho daño. Respira con dificultad. Huitica se acerca con mucho cuidado y la leona la observa con desconfianza. La leona tiene la lengua fuera, está sedienta, y Huitica le acerca una de las onzas de agua para que beba. La leona bebe. Hace sol, hace calor, y Huitica piensa en fabricarle una sombrilla con las hojas de las palmeras. Espera aquí, amiga mía, le dice. Voy a por uno de los ungüentos que prepara el abuelo Musa. Y entonces Huitica corre de regreso a la aldea. Coge una de las medicinas que hace con hierbas el abuelo Musa y vuelve de regreso al manantial. ¡Rápido! La leona corre peligro. Cuando llega, con mucho cuidado, unta el ungüento en las heridas de la leona. La leona gruñe, enseñando los dientes. Pero finalmente saca la lengua y lame a Huitica agradecida. Esa noche, Huitica pregunta a su mamá: «Mamá,
¿Qué comen los leones? ¡Carne! ¡Los leones comen carne! ¡Uy, qué miedo! Piensa Huitica. La única carne que tengo es la mía. Y a la mañana siguiente va a hablar con el abuelo Musa y también le pregunta: Abuelo, ¿es cierto que los leones son buenos? Los leones ni son buenos ni son malos. Simplemente son leones y hay que respetarlos. Si ves uno, huye. Pero una cosa es cierta. El día que los leones abandonen nuestra tierra, una parte de nosotros mismos marchará con ellos. Y eso sí que no es bueno. ¿Por eso no te gustan los hombres con rifle?, pregunta Huitica. Verás, Huitica, hace mucho tiempo, cuando había muchos leones, era necesario que algunos de nuestros jóvenes salieran a cazarlos. Pero entonces lo hacían en igualdad de condiciones, con lanzas en la mano. Pero ahora los cazadores vienen con armas de fuego. Y los leones ya no luchan, solo mueren. Huitica entonces recuerda algo. Abuelo, quiero una gallina por mi cumpleaños. ¿Una gallina por tu cumpleaños? Pero si falta mucho todavía para tu cumpleaños. Tiene que ser hoy, la quiero ahora. Es para compartirla con una amiga. El abuelo la mira, asiente y va al corral. Y al cabo de poco regresa con una gallina gorda y lustrosa. Ese atardecer, cuando Huitica emprende el camino que conduce al manantial, va cargada con los cacharros de hojalata para llevar el agua y con un cesto en la cabeza que dentro lleva la gallina gorda y lustrosa del abuelo Musa. Esta noche no pasarás hambre, amiga mía, dice Huitica mientras suelta la gallina para que la leona la cace. Al día siguiente, cuando Huitica se acerca al manantial, lanza un grito. ¡La leona no está! Huitica corre y corre. ¡Amiga mía! ¿Dónde estás? ¿Dónde has marchado? Pero al acercarse a la sombrilla de hojas de palmera, distingue a dos cachorros que rugen y ronronean. La leona no solo estaba herida, también ha tenido cachorros. Pero bueno, ¿qué hacéis aquí solos? ¿Dónde está mamá? ¿Es que ha ido de caza? Los cachorros se le acercan, levantan las patas, mueven las orejas. Solo quieren jugar. Y Huitica juega con ellos, los sube en su regazo y les da de beber agua con sus propias manos. Al volver al poblado, Huitica tiene una idea en la cabeza. ¿Quién imaginaría que una simple niña ha logrado domesticar a una leona? Y así pasan los días, felices. Huitica juega con los cachorros, es una más de la camada. La leona se ha puesto bien. Y un día, la leona se acerca a uno de los cubos de hojalata cargados de agua. Lo coge con sus fauces y empieza a caminar por el sendero que lleva a la aldea de Huitica. Los dos cachorros la siguen de cerca, muy de cerca. En la aldea les ven llegar. ¡Mirad! ¿Qué es eso? Es Huitica. Y viene con leones. Todo el mundo grita, todo el mundo chilla, excepto el abuelo Musa, que se acuerda de la gallina y sonríe satisfecho. Cuando llegan a la aldea, Huitica viene con los 3 leones y todo el mundo la mira.
A la leona no le gusta el barullo de la aldea. Deposita el cubo junto a los pies de la niña. Da un par de cabezazos a sus cachorros y los tres emprenden el camino de regreso al manantial. ¡Adiós, amiga mía!, se despide Huitica. A la mañana siguiente sucede algo muy extraño. ¡Hola! Me llamo Safit, dice el maestro de la escuela, que ha llamado a la puerta de casa. Si quieres, cuando yo acabe mis lecciones y tú acabes tus tareas, yo puedo enseñarte los secretos de los números y de las letras. Pero no tenemos dinero para pagar la escuela, dice Matí, la mamá. No importa, dice el maestro Safit. La hija de los leones no necesita pagar. Y así es como a partir de entonces Safit y Huitica se vieron muy a menudo. Cuando terminaba la escuela y Huitica regresaba del manantial, la casa de Huitica se convertía en una escuela. Huitica aprendió los secretos de los números y de las letras y se lo contaba a las montañas. ¡Mamá! Mamá también está aprendiendo. Aunque cree que no me doy cuenta, cuando no miramos se asoma por la puerta y escucha, está atenta. Pero las montañas no responden. Eso sí, ¿sabéis qué? Que más allá, tras una nube espesa, escucha siempre un león, el gran león. Escucha atento y agradecido las palabras de Huitica, pues sabe que gracias a esa niña, hoy una de sus hijas, una leona, corre viva junto a la manada.